Vale, sí, nos dice su nombre y el... Pues soy el doctor José Rosas, soy jefe de sección de reumatología del Hospital Marina Baixa y estoy encantado de participar en esta encuesta que estáis haciendo. Muy bien, nos gustaría que nos comentara desde su punto de vista facultativo cuáles son las ventajas de esta investigación que está desarrollando la Universidad Miguel Hernández con ustedes. Nosotros estamos colaborando con la Universidad Miguel Hernández. Somos un grupo de investigación clínica donde, poco vamos a empezar desde el principio, y donde ellos participan con nosotros, ¿no? El doctor Xavier Barber y otras personas de su equipo participan con una asociación de investigación que hemos creado, que la componemos los reumatólogos de la Marina Baixa, los reumatólogos de la Marina Alta también, una doctora del laboratorio del Hospital de la Marina Baixa. Tenemos también la incorporación muy reciente de un reumatólogo mexicano que desde hace tiempo colabora también con nosotros de forma esporádica, pero que cada vez más se va a intervenir, y también unas personas que son importantes, que son nuestro grupo de enfermería, que están implicadas. Todo esto es un grupo implicado en la investigación clínica. De hecho, todo esto nace hace tiempo, pues las cosas no son de un día para otro. Hace 10 años, pues los reumatólogos de la Marina Baixa pues decidimos meternos en lo que era la investigación clínica. Somos un centro pequeño, pero se puede hacer mucha investigación clínica que viene muy bien a nuestros pacientes y a nosotros para tomar decisiones. Y un apartado que nos faltaba y que ha sido muy importante ha sido la inclusión de estadísticos de la Universidad Miguel Hernández, liderados por el doctor Xavier Barber. Entonces, nosotros en nuestra práctica clínica recogemos datos de pacientes, eso se mete en esos datos en bases de datos, pero luego hay que analizarlas. Nosotros somos médicos. Entonces, el tema de la estadística es compleja. La estadística de contar, esa es sencilla, pero luego hay una estadística superior que es compleja, donde necesitamos el apoyo de profesionales de la estadística como los que tenemos en ese sentido. Si me preguntas ¿qué beneficios hay? Beneficios son muchos. La investigación clínica lo que hace en primer lugar es ponernos a todo el equipo en marcha en el aspecto de investigación, en conocer lo que está ocurriendo, cuál es la realidad de nuestros pacientes en aspectos concretos. Esto surgió sobre todo para pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriática y espondilitis anquilosante, pero esto ha ido aumentando. Si nos ceñimos en lo que es la base de datos más importante que tenemos, que es la de artritis reumatoide, significa que todos nuestros pacientes que evaluamos en la Marina Baixa de forma cotidiana metemos esos datos de forma anónima, evidentemente, y por ejemplo el anonimato es importante y la ley de protección de datos también es muy importante, ¿no? O sea, que está encriptado dentro de los servidores de la Consellería, muchos de ellos, y que no pueden hacer a no ser que sea con nuestra propia tarjeta de identificación. Pero aparte de eso, lo que hemos conseguido es tener ese pool de pacientes ese enorme, que son cerca de 500 pacientes con artritis reumatoide los que tenemos en seguimiento y introducidos su evaluación clínica habitual en esas bases de datos, y nos da mucha información. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pues cuántos son, qué sexo hay, edades, y relacionarlo todo con la fecha en la que realizamos la intervención. Pues imagínese lo que una fecha nos va a decir: fecha de diagnóstico, fecha de empezar un tratamiento, fecha de, por ejemplo, si has tenido un efecto secundario o todo lo contrario, has entrado en remisión clínica, lo vamos a poder relacionar, ¿no? Y a partir de ahí, entre comillas, jugar con la estadística, darnos y sacar, extraer datos que nos sean útiles a la hora de, por ejemplo, cuando mi gerente me pregunta por los fármacos caros que utilizamos los reumatólogos hoy en día, la terapia biológica, yo ya he conseguido que me haga una pregunta que es primordial: ¿cuántos pacientes tienes en remisión clínica con artritis reumatoide? Porque él sabe que los pacientes en remisión clínica que no estén en terapia biológica no van a entrar en terapia biológica, el coste es alto. Con lo cual es importante nosotros también el saber qué pacientes, qué grupo de pacientes cumplen una condición bien positiva o bien negativa, nos va a hacer que estemos más encima de ellos, que evaluemos más profundamente a estos pacientes para sacarlos de esa situación negativa o para continuar esa situación positiva. Y luego yo creo que es algo muy importante el que todo el grupo, como os decía antes, está inmerso en la investigación clínica. De hecho,
yo con orgullo puedo decir que mi equipo, que disfruto del mejor equipo posible, nosotros, aparte de nuestro horario habitual de la mañana, donde dedicamos nuestra actividad cotidiana en el hospital o en el centro de especialidades, tenemos ya 1 o 2 tardes dedicadas a la investigación clínica. Porque claro, todos esos datos hay que meterlos, y hay que ver lo que queremos hacer, discutir cuáles son las situaciones que queremos verificar, etc. Antes comentábamos, ¿no? Para que te des cuenta, de esos 500 pacientes, 1 de cada 5 no es español. Y de los extranjeros, la mitad son ingleses. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un grupo muy importante de pacientes ingleses. Por un lado, los pacientes que vinieron de Inglaterra diagnosticados de la enfermedad y vinieron como vinieron, y luego el grupo de pacientes ingleses que viven en la Marina Baja y que el diagnóstico de la enfermedad se lo hemos hecho nosotros. Entonces podemos ver cómo esos pacientes se comportan, como era de esperar, muy parecido a lo que ocurre con los pacientes españoles, porque era de esperar y no, porque había una sensación en el mundo de la reumatología de que los pacientes con cierto tipo de enfermedades inflamatorias, en especial la artritis reumatoide del norte de Europa, por genética, estaban peor que los pacientes del sur de Europa o mediterráneos. Nosotros lo que estamos viendo es que si el diagnóstico es precoz, si el tratamiento es precoz, que es realmente lo importante, pues se están comportando como los demás. Igualmente la genética pues puede influir, pero hoy en día disponemos de fármacos tan estupendos y tan eficaces que no parece que sea un problema de dónde vienes. O sea, eso entre otras razones. Entonces, nos da mucha información. Podemos ahorrar costes, no solo cuantitativamente, sino ahora el profesor Barber se ha reducido el número de visitas al médico y eso es ahorro al final, en un momento de la economía delicado, ¿no? Se ahorra costes sobre todo por la eficacia de los tratamientos que disponemos hoy en día, ¿no? Entonces, el disponer de estrategias que seleccionen, que nos haga buscar rápidamente y verificar nuestros pacientes que no están en buena situación, nos va a hacer que seamos más eficaces a la hora de introducir el tratamiento adecuado lo antes posible para obtener lo antes posible la remisión. Un poco yo, la frase que daría, el titular que daría sería la mejor información para poder tomar la mejor decisión. O sea, si yo dispongo de los mejores datos de mis pacientes con rapidez y los puedo comparar y puedo incluso extraer situaciones que de otra manera no son fáciles cada uno en su consulta. Luego además, por ejemplo, nosotros somos un grupo muy dinámico y aunque cada médico vea a sus pacientes, el analizar lo que pasa al grupo va a señalar qué pacientes van a necesitar una intervención más rápida y eso va a producir ahorro. Un paciente que entre en remisión clínica con el tratamiento habitual es un paciente que va a poder trabajar, que no va a perder días de baja, que va a poder hacer su vida normal. La mayoría de nuestros pacientes, por ejemplo con patología inflamatoria, son personas jóvenes, de los 30 a los 50 años, es decir, pacientes en edad laboral. Entonces, el evitar el avance de la enfermedad, gracias a Dios, como decía antes, hoy disfrutamos de una terapia fantástica y muy eficaz en muchos pacientes y aunque el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz con lo que haga falta va a ser el factor fundamental para la disminución del coste. O sea, cada paciente que a los 30 años sea incapacidad total, pues imagínese lo que puede ser el coste social y económico, no solamente para el paciente, sino también para la sociedad. Entonces, el recuperar a esos pacientes con una actitud rápida, pues eso nos va a hacer ser muy certeros y cada día más eficaces. Nos hablaba incluso de una cifra de 200.000 euros al año de ahorro. ¿Eso se puede calcular? Eso lo hemos realizado en base a una de nuestras líneas de investigación. Son pacientes que están en terapia biológica, que son las terapias caras, eficaces pero caras, y el hecho de desarrollar ciertas líneas de investigación a la hora de, en pacientes que están en remisión clínica, es decir, que están perfectamente controlados, podemos intentar el alargar el tratamiento, es decir, el reducir la dosis. Eso lo estamos haciendo mediante un estudio de investigación en el cual hemos recibido una beca de la Sociedad Española de Reumatología para realizarlo y eso
está dentro de una base de datos especial, específica para estos pacientes, y el análisis, el demostrar cuál es la dosis adecuada de los fármacos para mantener a esos pacientes, es lo que al final nos hace el disminuir el coste. Y efectivamente, más que un número 200.000, que es más, se lo voy a poner mucho más sencillo. Cada año entran unos 20 a 30 pacientes nuevos en terapia biológica. Con lo que hemos ahorrado en la optimización de la monitorización de esos pacientes que están con estos tratamientos más costosos, este año hemos cubierto la entrada de los nuevos pacientes. Es decir, con el mismo presupuesto hemos tratado a más pacientes. Y encima están bien, con lo cual ¿es el chocolate del loro? No, es algo que es eficaz y que tiene una respuesta muy importante. A nosotros como médicos nos enorgullece, y a la sociedad, que se ahorra un dinero que efectivamente, y al hospital no digamos, a nuestro hospital está encantado de que podamos ahorrar dinero haciendo las cosas bien. No es el ahorrar por ahorrar, sino haciendo las cosas bien. Nosotros nos metemos en muchos jaleos de investigación que nos aportan fondos, porque todo esto, esa plataforma de bases de datos no es gratuita, las tardes de investigación, todo el desarrollo de la investigación tiene un coste que habría que asumir, y que hoy por hoy pues estamos orgullosos de que nuestro equipo de investigación, en el cual están incluidos los estadísticos de la Universidad Miguel Hernández, y que son una parte importantísima, porque sin el análisis estadístico estaríamos recogiendo datos sin más. La gracia de todo esto es dar una salida a esos datos, que sean para su utilidad en la práctica clínica diaria. Presentar un proyecto de investigación, el llevarlo a un congreso o incluso publicarlo, nos enorgullece y nos alaba y nos asienta como grupo de investigación, pero lo importante es que esto se pueda llevar a la práctica clínica. Y eso es a lo que nos dedicamos, al desarrollo de estudios de base clínica. Nuestro centro no es para investigar en un laboratorio sin más de cosas muy específicas, no es nuestra misión, no es el sitio, pero sí que podemos aportar mucho de información en esos sentidos. Tenemos una base de datos también de los pacientes que vienen a hacerse una densitometría ósea, que le puedo decir que desde hace 3 años disponemos de ese aparato, que está en reumatología y que lo trajo reumatología para utilizarlo aquí, y que ha supuesto un ahorro enorme, porque hasta ese momento esa prueba se realizaba en un centro privado, y a partir de que lo trajimos nosotros, lo sentimos por el centro privado, pero lo hacemos ya todas las pruebas nosotros, y en estos 3 años le puedo decir que a fecha de 31 de diciembre llevamos hechos 5.000 pacientes. Tenemos información fantástica de qué está pasando en la osteoporosis en nuestra zona con nuestros médicos. Podemos actuar a nivel de mejorar la calidad de asistencia, de la mejor calidad a la hora de utilizar los fármacos, etcétera. Al fin y al cabo es más de lo mismo. Metes datos, los pacientes participan y luego hay un análisis de esos datos que son los que te van a llevar a la realidad de lo que está ocurriendo. Porque respecto a la enfermedad que más están estudiando, de estos datos han llegado a una conclusión puntual de origen o de la investigación que sea realmente innovador. El origen o de la tenemos, no quiero ser petulante, pero en fin, estamos metidos en varias líneas de investigación, una de ellas en terapia biológica, en inmunogenicidad de los fármacos biológicos, y somos uno de los centros líderes nacionales en ese sentido. Estamos desde hace 3 años desarrollando y publicando, llevando a congresos, y ahora mismo hay varios artículos que están a punto de publicarse de nuestro grupo, que llevan y que provienen de todo esto. O sea que al final la práctica clínica te ofrece la oportunidad de hacerte preguntas que intentas responder. La pregunta clínica, ¿por qué esto o cómo sería aquello?, te lleva al diseño de un estudio que pueda responder esa pregunta, que lo podamos hacer aquí con nuestras propias herramientas y que demos una respuesta. Y luego se publica, se lleva. Pues estamos muy orgullosos de que un centro pequeñito, la verdad es que empezamos hace 10 años cuando todo esto empezó, éramos 2 reumatólogos, hoy somos 4, más los 2 de Denia, en fin, somos un grupo de casi 15 personas en desarrollo constante, ¿no? Tenemos una página web, una página web que surgió, si me permites te lo comento, surgió de la necesidad de disponer
en una localización fácil para nosotros todo lo que estábamos haciendo. ¿Dónde está aquello que hicimos o que esto que tal, ¿no? Y aquello ha desembocado en una página web donde tenemos de forma libre toda nuestra investigación que estamos publicando, incluso información, y hay que resaltar que hay un apartado de herramientas que son calculadoras estadísticas, que son calculadoras para nuestras herramientas para sacar índices de actividad, especialmente en algunas enfermedades que estamos investigando, y hay un apartado donde el grupo de estadísticos de la Miguel Hernández han sido pioneros. Les hemos casi obligado a que monten un sistema en vídeo de lo que es la investigación, de las herramientas de investigación. Muchas veces uno está solo y se enfrenta a una situación y dice, uy, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo, y pues tienes que empezar a buscar. Eso les hemos pedido, y nos lo han hecho con mucha gracia, nos lo han hecho en vídeo. ¿Cómo se saca la edad a partir de una fecha de nacimiento? Pues eso, que a veces eso parece que está chupado, pero tiene su intríngulis. Lo que hemos conseguido es que los estadísticos nos han hecho un vídeo de se hace así, porque muchas veces los estadísticos, que cada uno tenemos, los médicos nuestra jerga, los abogados la suya, y los estadísticos también tienen la suya, a veces nos cuesta a los no estadísticos entender lo que nos dicen. Nos es más fácil ver cómo se hace, ¿no? Y entonces hay en esa página web de nuestra asociación, que está libre, pues se puede acceder y ver los vídeos de explicación de cómo se hacen una serie de